esto y sobre todo esto vamos a hablar durante los próximos minutos y lo vamos a hacer con Javier del Valle, que hoy, a pesar de estar combatiendo contra viento y marea, está en casa y también está para nosotros y nos atiende allí. Javier, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, no pueden ir las enfermedades contigo. Hoy día también para que la Reserva Federal haya vuelto a dejar determinadas perlas, ¿eh? Efectivamente, hoy ha sido un día donde hemos visto otra vez miembros de la Reserva Federal. Está siendo la semana en la que todos salen a hablar. Hemos tenido a Barkin y a Bowman. Recordemos que Michelle Bowman ya hablaba hace unos días, al igual que Barkin, y mantienen un poco el mismo discurso. Barkin se mantiene por el lado más dovish y Bowman se mantiene por el lado más hawkish. Michelle Bowman es de las pocas, junto con el otro día veíamos como otros miembros de la Reserva Federal, como por ejemplo Bullard, daban un aviso de yo hubiese subido 50 puntos básicos, y también lo decía Mester, que en la próxima reunión podrían subir 50 puntos, pues junto a Mester y a Bullard, aunque Bullard ya no tiene poder de voto, decisión sobre el voto del FOM, ahora pues vemos a Bowman, que dice que los recientes números pues que no le agradan nada sobre la inflación, que va a seguir siendo alta, que va a seguir difícil contenerla hasta el 2%, que recordemos es el objetivo de la Reserva Federal. La desinflación, decía Bullard, ha comenzado, eso no se puede negar. La desinflación ha comenzado y ya estamos viendo cómo los precios siguen incrementando, porque no olvidemos que la inflación es acumulativa. Si yo engordo X kilos y vuelvo a engordar el año siguiente, se va acumulando. No significa que haya habido bajada de precios, al revés, sube pero con menor fuerza. Y Bullard decía, 2023 va a ser el año de la desinflación, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y aunque Barkin esté optando por los 25 puntos básicos, se mantiene muy dovish, como en su última intervención, un poco estilo Powell, muy neutral, muy dovish, mientras que el resto de los miembros, como por ejemplo Michelle Bowman, están diciendo no, hay que ir a por 50 puntos básicos en la próxima reunión. Y Bueno, poco a poco dime, Javier. Poco a poco el mercado va haciendo ese repricing de la curva que hablábamos hace unas cuantas semanas. Decíamos, aquí hay alguien que miente, o bien el dot plot de la Reserva Federal, que tenía la curva estimada, la última que nos dieron, en las últimas proyecciones de diciembre. Recordemos que las proyecciones de la Fed se vuelven a actualizar en marzo de este año. El último dot plot que nos dieron era hasta el 5,1% tasa terminal y luego ya mantener en 2023 sin bajadas y luego ya empezar a bajar en 2024. El mercado no esperaba eso. La curva de futuros de los Fed Fund Rates del mercado era muy por debajo. Era de esperar hasta el 4 y pico y luego empezar a bajar incluso en 2023, donde incluso Bank of America sigue diciendo que habrá bajadas en 2023, lo ha dicho junto a Goldman Sachs, hoy lo han vuelto a confirmar. Veremos, porque para eso tiene que deteriorarse mucho la economía, o por lo menos la parte laboral, que es la que en la que la Fed se está apoyando y la que todavía ve muy activa. Es que claro, las peticiones de subsidio por desempleo esta semana no van en línea de que el mercado laboral se esté deteriorando. Pero bueno, voy a aprovechar, Javier, le doy también paso, voz y voto a dos maestros que tenemos también con nosotros, a Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Gustavo, muy buenas noches. Hola, José, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez. El gusto es nuestro, ya lo saben, aunque sea tarde de viernes, pues al revés, más agradecidos, ¿no? También está Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversiones de Chevet Espinoza, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Y ya aprovecho para preguntaros a los tres. Yo ponía también un gráfico al principio de expectativas de lo que se esperaba de la Reserva Federal a mediados de 2022 y lo que se espera ahora, tanto de dónde van a acabar los tipos y qué va a pasar. Y decía Javier del Valle, va a haber incluso bajadas, según BlackRock, por parte de esa subida de tipos, es decir, en vez de subir van a bajar antes de que acabe el año. ¿Vosotros cómo estáis viendo todo esto? ¿Cómo estáis viendo la conferencia de Múnich? ¿Os parece que importa algo la geopolítica, la Reserva Federal ahora mismo? ¿O aquí nadie mira nada? Bueno, a ver, al final es un poco una quiniela, ¿no? Ya ves, lo que dicen unos miembros, lo que dicen otros, yo creo que también juegan un poco al despiste, ¿no? Y hacen un poco de injerencia para ver cómo se lo toma el mercado. Hay que recordar que la Reserva Federal va detrás del mercado y no el mercado detrás de la Reserva Federal, como tradicionalmente se cree, ¿no? Y luego hay un componente importante que, bueno, yo creo que Javier lo ha explicado todo muy bien, ¿no? Bullard ya dijo el otro día que la desinflación es un hecho que ha comenzado. Y luego, pues lo que tenemos que pensar es, pues cuál es el timing correcto, ¿no? Porque realmente si vamos a llegar al 2% ya no creo ni que sea tan relevante, ¿no? Porque yo creo que la Reserva Federal se sentiría cómoda con un 2,5, un 3% en un escenario en el cual la deuda no para de crecer, hay un ataque a la globalización claro,
el socialismo se está perpetuando, con lo cual tienes que financiar eso de alguna manera y no hay otra que financiarlo con inflación, o con más inflación, al menos de la que ha habido hasta ahora, ¿no? Dicho lo cual, bueno, yo creo que el foco debe estar puesto en realmente si la desinflación se va a producir más rápido o más lentamente, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, en los datos que hemos tenido recientes no ha habido un repunte, sino que el mercado esperaba que la desinflación fuera más rápida, pero no ha sido así. Pero también es verdad que el componente del sector, o lo que es la vivienda, explica el 60% de la subida del CPI, y la inflación en la vivienda es de un 8% en Estados Unidos, ¿no? Y los alquileres están en máximos históricos, con lo cual ese efecto todavía no lo hemos visto en la desinflación, y yo creo que la Reserva Federal juega con eso. En el momento en el cual se acople ese efecto del owner equivalent rent, o la renta equivalente del propietario, a la inflación, la desinflación se va a producir, va a caer verticalmente de una manera muy rápida. Y ahí sí que podemos ver descuentos de tipos de interés. Es decir, en mi opinión, yo no creo que tenga por qué haber una recesión fuerte para que la curva descuente efectivamente una caída de tipos de interés. Porque Bank of America, como bien dice, podría empezar a rebajar, como bien dice Bank of America, la FED podría empezar a rebajar los tipos de interés, pero pensar que si de repente lo que es el alquiler de la vivienda se empieza a acoplar y empieza a caer la desinflación, la FED no tendría incentivos a mantener los tipos de interés al 5%, y no habría tampoco una recesión muy fuerte en el mercado, con lo cual, yo que sé, hay que hacer cábalas de todos tipos, ¿no? Eso te iba a decir, Gustavo, es hilar muy, muy fino, ¿eh? Yo no he visto históricamente, vamos, si uno echa un repaso a las subidas y bajadas de tipos de interés de la Reserva Federal, no suelen hilar tan fino, ¿eh? Alguien se lleva un guantazo gordo en lo económico de forma de crisis cuando suben mucho, y cuando bajan mucho, fíjate lo que te digo, alguno también se la lleva en otra parte del mundo, esto es como el aleteo ese famoso de la mariposa, pero hay otros muchos que se han alimentado de ese dinero, ¿no? Ahora retiras el dinero, retiras esto, muy fino tiene que hilar, yo no sé qué piensa en este sentido Rodrigo, pero muy fino tiene que hilar la Reserva Federal para ajustar tantísimo como para que la renta, en cuanto a la vivienda, lo que percibe, el mercado laboral, etcétera, se ajuste perfecto y digan, ahora hay que subir los tipos. Ese sí que sería el escenario ideal. Yo no sé si acierta BlackRock, pero vamos, la Reserva Federal lo iba a clavar. Yo aquí voy a poner la nota discordante. Yo creo que los tipos de interés los marca el mercado. Entonces, mi opinión personal es que vamos a acabar, todo este proceso va a volver a acabar con tipos cero, muy probablemente, o muy cercanos a cero, porque para que se mantengan estos tipos de interés positivos, lo que tiene que haber es creación de crédito. ¿Quién crea el crédito? ¿Quién crea el dinero actualmente? Lo crean los bancos comerciales. Yo creo que desde el 2008 la economía realmente ha ido ranqueante, no es una economía boyante, no ha habido un crecimiento global realmente importante. Entonces, como realmente las economías europeas, sobre todo las europeas y China, está bastante fastidiada, no hay esa creación de nuevo endeudamiento que lleva adelante nuevos proyectos empresariales, pues va a ser muy complicado mantener que la tasa de aumento de precios se mantenga. ¿Por qué? Porque no hay un empuje de un montón de gente para pedir crédito. ¿Qué quiero decir? Cuando nació la generación del baby boom en los años 50-60, hubo un montón de gente que entró en el mercado en los años 80, entonces empezó a demandar crédito. Esa misma generación no tuvo 3, 4, 5 hijos como tuvo la actual. La actual tuvo pues 1 o 2, y la gente hoy en día ya no tiene hijos, tiene gatos, tiene perros. Entonces, no hay suficiente gente que esté pujando por bienes y servicios. Dicho esto, para que suban los precios tiene que haber un montón de gente pidiendo dinero. ¿Y qué tienen que pedir? ¿Y cuándo? ¿Por qué la gente pide dinero? Pide dinero para comprar cosas. Es ahí cuando se produce realmente un aumento de la cantidad de dinero constante. Entonces, como yo esto no lo veo en la economía, y por ejemplo datos que estaba mirando, tema de petróleo, a pesar de que durante los últimos 6-7 años ha habido muy poca falta de inversión dentro del sector petróleo, se está produciendo, estábamos en la curva de petróleo, los precios a corto eran más altos que a largo. Eso significa que hay muchísima demanda de petróleo. Como hay falta de petróleo, se demanda hoy y ya el futuro será otro tema. Entonces, se está produciendo la inversión de la curva del precio del petróleo. Es decir, estamos pasando de una cosa que se llama economía backwardation a contango. Eso es lo que significa para el espectador que la demanda de petróleo en Estados Unidos está siendo bastante floja, al igual que la gasolina, a pesar de inventarios, que en teoría los inventarios eran flojos, han aumentado. Entonces,
Yo creo que la situación económica es mucho más frágil de lo que se está dando y que esto no sé cuánto va a tardar, si 6, 8, 10 meses o un año, pero probablemente veamos de nuevo que la Fed baje los tipos de interés y porque el mercado le está diciendo, hay una parte del mercado de la renta fija que está diciendo, que está apostando en contra de la Fed, está diciendo, no, vas a bajar tipos de interés. Y hay otra parte del mercado que está alcista con las bolsas y aquí es quien tiene razón. Yo, si me tengo que decantar por alguien, es por el mercado de la renta fija porque creo que son los que realmente entienden de qué va el tema. Entonces, por concluir, que yo creo que vamos a ver bajadas de tipos de interés, no hasta qué punto, y no digo hasta qué punto, sino cuándo, no sé cuándo se va a producir, pero es mi escenario base. Por eso yo ya he comentado algunas veces en este programa que estoy cada vez en una posición más larga de bonos soberanos americanos. Vale, no es una mala idea, pero